El tema de hoy es una lección de tolerancia, amabilidad y precio por seguirle. Son varios temas que hablan de los diferentes versículos que vamos a encontrar en Marcos 38, que les pido que todos ahí abran su escritura, la palabra. Marcos 38. ¿Alguien lo tiene que quiera del 38 al 41? ¿Quién me ayuda a darle lectura? ¿Quién dice yo? Con voz fuerte. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, digan ya para. Perfecto. Bien, vámonos sobre ese pasaje. ¿Quién? ¿Luis? ¿Nos ayudas? 38. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Perfecto, Luis, muchas gracias. Es muy interesante este pasaje porque recuerden que los discípulos venían de una situación que no habían podido echar fuera un demonio del muchacho. ¿Se acuerdan? Versículos anteriores hablaba de eso. Entonces, otra vez nuevamente se encuentran ante una disyuntiva donde ven a una persona que no era de ellos, que estaba haciendo algo y que seguramente estaba dando un resultado, ¿no? O sea, era muy interesante. ¿Cómo? Dice la Escritura que ellos le impidieron, ¿no? Dice, oye, hemos visto a alguien que usa tu nombre para echar fuera demonios, pero además, él no es de los nuestros, ¿no? Él no nos sigue. O sea, ¿cómo está la situación? Por un lado, ellos vienen, insisto, de una situación donde estaban frustrados porque no habían podido echar fuera un demonio. Y por otro lado, ya Jesús los ubica, los calma, los tranquiliza, les enseña. Vienen versículos después donde se encuentran ante una situación donde, caray, como alguien que no es de nosotros está haciendo algo que nosotros, pues en teoría, oye, pues nosotros somos los cercanos de Jesús, ¿no? Somos el grupo selecto. Y seguramente, y además ahí es muy interesante la situación porque ellos mencionan, pero él no nos sigue y les prohibimos, literalmente le estorbaron. O sea, se le pusieron a de cuenta que esta persona estaba haciendo, pues, actuando en el nombre de Jesús y literalmente lo estorbaron. Oye, a ver, cálmate. ¿Tú qué estás haciendo? Tú no puedes hacer eso. A ver, muéstrame tu permiso, tu licencia. ¿Qué ole? Pues, ¿cómo? No. O sea, ¿quién te dio autorización? ¿Bajo órdenes de quién o qué? ¿Y tú por qué, no? O sea, realmente era una situación compleja porque, pues ellos, o sea, eran el grupo selecto de Jesús, el VIP, ¿no? O sea, hay veces cuando uno va a los eventos deportivos, de espectáculos, pues hay diferentes secciones, pero hay un grupo que de hecho así se vende, ¿no? La sección que le llaman VIP. Ahí van pues los opulentos, los que tienen dinero, los que tienen relaciones, vamos, los más top, ¿no? De personas en un evento, ¿no? Ya sea de un grupo musical. Entonces, así yo creo que ellos se sentían, ¿no? Como que ese grupo selecto, ¿no? Como cuando viene luego la Fórmula 1 y pues ¿quiénes son los que entran al paddock? Pues los que pagaron 150,000 pesos más de, ¿qué? 7,000, 8,000 dólares para estar en ese acceso, ¿no? Entonces dices, wow, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora sí, como dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Quién nos explica? Entonces, literalmente, le prohibieron, le estorbaron, lo frenaron y les dijeron, a ver, ¿quién te dio permiso? Muéstranos tus credenciales. Entonces, es muy interesante la contestación del Señor porque les dice, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí,
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vivimos tiempos donde la intolerancia ideológica en los diferentes ámbitos es una situación de todos los días. La gente quiere establecer lo que cree, lo que piensa, y hay una guerra encarnizada. Lo podemos ver tan solo en las redes sociales, en cuestión política, religiosa, moral. Todo mundo quiere tener la verdad. Todo mundo quiere discutir, cree que lo que dice es lo correcto y que todos tenemos que alinearnos a esa situación o a ese modo de pensamiento. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Con tanta ideología, tantas situaciones de esa índole que vemos todos los días y que obviamente pues crean mucha controversia porque hay una situación donde no todos estamos de acuerdo ante un determinado tema. Es una situación compleja que vivimos hoy en día. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar ante situaciones de esta índole. Queremos tener nosotros, ya no hablemos de las personas, sino hablando en particular de mí, mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de creer, mi manera de hacer las cosas. Nos gusta tener la razón y nos gusta que todas las cosas se hagan a nuestro modo. En determinadas circunstancias, muchas veces nosotros queremos ser muy controladores en lo que nosotros pensamos y como creemos que las cosas deben de ser. Y estamos en una lucha y ni siquiera tienes que ir con lo que piensan los demás o los de afuera, ¿no? Inclusive en casa mismo. Luchas con tu esposo, con tu esposa, luchas con tus hijos, luchas aquí en la iglesia por las formas, las maneras y las circunstancias en que piensas que debería de ser. Y la manera entonces en que como tú entonces tienes una idea, una perspectiva, queremos que todas esas circunstancias se encajen o se cuadren ante ese modelo que tú tienes en tu realidad. Pero no necesariamente es lo correcto. Y es ahí cuando entonces, por eso es lo que muchas veces nosotros condenamos aquello que no entendemos. ¿Te das cuenta? Criticas, hablas mal e inclusive tachas como algo que eso no es posible porque según tú lo que has aprendido, lo que en su momento has estudiado inclusive, dices, ah caray, eso está mal y está fuera de orden y está fuera de toda lógica. Y pensamos así, y todos lo hemos hecho, porque pues, algo muy importante, ninguno de los que está aquí está exento de actuar de esa manera. ¿O ustedes qué piensan? Es una realidad, ¿no? De todos sin excepción, luchamos, o sea, en casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia misma, entre iglesias, entre países, entre naciones. Hay una disputa, ¿no? Hoy en día, ¿no? Entre México y nuestro país vecino, ¿no? Por cómo se hacen las cosas. Entonces es una cuestión de todos los días que nos enfrentamos. Pero insisto, no vayámonos a esos contextos, vayámonos a nuestra propia realidad. Un punto importante es tolerancia. Quiere decir respeto a todas las posibilidades de la verdad. Es decir, que la tolerancia es el reconocimiento de que habita en diferentes mansiones, se viste de muchos colores y habla distintas lenguas. Es una manera de describir que hay una verdad que puede darse de múltiples maneras. Conozco al Señor desde el año 1995, de manera personal, donde tomé la decisión
es una manera de decirlo. Yo sé que al final el que me acercó a él fue él. Pero he aprendido en todos estos años que Dios se muestra de muchas maneras, sin romper su propia verdad, la palabra, el evangelio. Y el actuar de Dios y de proceder en la vida de las personas y de los seres humanos, con cada uno tiene algo muy particular, muy específico. Es decir, el Señor, la manera de que Él trabaja en la vida de cada uno, tiene una manera de ser y de actuar de manera muy específica. Los que somos padres, sabemos que cada uno de nuestros hijos tiene una manera de actuar, de pensar. Yo sé qué le gusta, qué no le gusta. Es una manera de decir que conozco a cada uno de ellos, porque tienen diferentes edades, su género, el masculino, el femenino. Entonces me doy cuenta qué cosas le gustan a cada uno de ellos. Y lo mismo Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios actúe en la vida de una persona como nosotros consideramos que debe de ser. Inclusive cuando escuchas una palabra de exhortación, algo, casi al de al lado le codeas, ¿no? Ahí te están hablando, ¿no? Y quieres que reaccione, pero tú no puedes hacer eso. Dios tiene tiempos y maneras de hablar a cada uno de nosotros. Algunos son más dóciles, pero algunos sabemos que somos muy tercos. De veras, muy tercos, muy necios. Sin embargo, el Salmo dice, dice la Escritura, ¿no? Dios es afecto a la obra de sus manos. Entonces Dios está trabajando en cada uno de nosotros de manera muy especial y de manera muy particular, aunque sea tu esposo y aunque sea tu esposa, aunque sean tus hijos. Tú no puedes hacer que Dios actúe en la vida de él como tú quieres que sea. Casi le dices, Señor, quiero que esto, haces los 10 puntos para que el que tienes a tu lado reaccione, ¿no? A ver, Señor, pero eso no va a pasar nunca. Tienes que tener tolerancia, que muchas veces una verdad se puede mover en distintas maneras. Hay distintas iglesias, pero cada una de ellas tiene su valor. Las iglesias grandes, pequeñas, las iglesias perseguidas, las iglesias de Oriente, las iglesias de Occidente. El evangelio llega como Dios quiere y a la manera en que Él quiere en distintas formas. Hay iglesias muy conservadoras y hay iglesias de veras muy extravagantes, pero eso no significa que no esté Dios actuando. Bueno, que a ti no te guste el tamborazo, la trompeta y el guitarrazo, bueno, pues eso es diferente a que no sea algo de Dios. Es muy diferente. Recuerdo cuando yo llegué al Señor, en aquel tiempo, realmente yo vi el poder de Dios actuar en mi vida de manera sobrenatural. Donde Dios literalmente, su presencia, yo no podía estar de pie. Y muchas veces el poder de Dios actuó en mi vida. Pero a veces escucho que dicen, no, es que eso no es de Dios. Bueno, que al que a ti no te haya pasado no significa que no sea una realidad. Ahora, no por eso vamos a hacer una verdad de eso. Simplemente es la manera en que Dios se manifiesta de manera... Y hay algunos que Dios tarda, ¿no?, en hablarles. Y que Dios tarda en que esos cambios de fondo vengan a la vida de la persona. Hay personas que llegan a Cristo e inmediatamente todos los vicios los corta de tajo. Pero hay otras que, es más, se han ido de esta tierra y no pudieron vencer algún vicio en particular, algún pecado. He sido testigo de eso, de grandes milagros en diferentes partes, testimonios impresionantes, asombrosos de parte de Dios en el actuar en la vida de las personas. Pero también he visto cómo Dios es paciente con unos y tarda mucho tiempo.
Pero Dios, eso no significa que, bueno, que Dios no tenga control. Y número 2, que Dios no quiera hacer sus propósitos en la vida de esa persona. Entonces, número 2, debemos considerar que nuestra doctrina o creencia se juzga a fin de cuentas por la clase de personas que produce. ¿De qué nos sirve nosotros como cristianos decir que se escucha mucho, ¿no? La sana doctrina. Pero ¿de qué sirve tener una sana doctrina o un conocimiento, a veces, según nosotros, muy profundo, si eso no produce cambios en nuestra vida, en nuestro modo de vivir todos los días? ¿De qué sirve tener un conocimiento de la Escritura y comprar muchos libros y materiales y escuchar a los más grandes predicadores, si eso en tu vida práctica no produce cambios de fondo? De nada nos sirve. ¿A quién le importa lo más mínimo una iglesia si no es como un instrumento de bondad cristiana y servicio a los demás? Lo que decía el pastor, ¿no? La línea del pensamiento en Marcos, en todos los pasajes que vienen en este capítulo, es ese. Una bondad cristiana, un servicio, una tolerancia a un modo de pensar diferente. Respetarnos, respeto ante todo. Ser paciente. Tú no vas a cambiar al que está a tu lado, es Dios quien va a hacer el cambio en la vida del que está a tu lado. No puedes forzar a alguien que sea de una manera específica. Dios es muy caballeroso en esa parte, y si Dios no lo ha cambiado, es por algo, ¿no? Dios es paciente. Si Dios va a traer alguna disciplina muy específica, bueno, yo creo que nuestra labor es orar, ¿no? Realmente, y tener misericordia para que Dios tenga misericordia sobre la vida del que tanto quieres cambiar. He entendido eso, hermanos. No puedes silenciar a alguien que piensa diferente a ti. No puedes. Aunque no te guste. Puede que odiemos las creencias de una persona. ¿Es válido porque son anti Dios? Sí. Pero no debemos de odiar a las personas. Tolerancia ante todo. Sí, pueden ser, dices, es que las cosas que ellos creen son anti Dios. Sí, es una realidad, más en estos tiempos. Sin embargo, nuestro deber es realmente sentir carga por esas personas de que un día puedan conocer al Señor. Ese es nuestro deber. Entonces, queridos, debemos de tener una correcta perspectiva de lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde a todos nosotros, y ser instruidos y ser entendidos. Sé paciente, sé tolerante. Manifiesta lo que hay en ti, que es la vida de Dios dentro de ti. Decir, mira, Señor, realmente no le entiendo, no le comprendo, pero quiero irme en esta tarde respetándolo, dejándolo, poniéndolo en tus manos, y sé que tú vas a obrar de una manera o de otra. Y ya, suéltalo. Porque muchas veces no es tanto lo político, no como sea eso, pero aún eso también. Al final cualquier autoridad, estés de acuerdo o no, es una autoridad. Y el principio bíblico es darle honra. Dios ajustará cuentas a su tiempo. En esta tierra o un día Dios tenga misericordia cuando esté delante, porque ahí sí ya no va a haber chance. Dios los libre a todas nuestras autoridades. Nuestro papel es honrarlos y obedecer lo que a nosotros nos corresponda, sean justos o injustos. Así es sencillo. Líderes, autoridades, presidentes, todo tipo de autoridad, tu jefe de trabajo, tu pastor.
Porque muchas veces guillotinamos, ¿no?, a la autoridad en lo espiritual, ¿no? Entonces, fíjate, y le dedico nada más un poquito más a este tema. Si tú no eres tolerante con una autoridad espiritual, que tú bien sabes que fue dado por Dios como un regalo para guiar a su grey, a sus... Dios, o sea, a veces dices, es que ¿por qué? ¿Por qué está tal o cual persona? ¿Tú piensas que Dios se equivocó en el llamado? Si algo se hace mal, bueno, se dará cuentas a una autoridad o al Señor de manera directa, pero no nos corresponde a nosotros establecer un juicio de rebelión, de soberbia, de arrogancia, de crítica, porque vas a entrar en una situación de condenación para tu vida. Entonces, hermano, si no tienes límite en esa área, no quiero decir, no vas a tener límite en las demás áreas, llámese gobernador, presidente, jefe de trabajo, policía, cualquier tipo de autoridad. Y ese es el modelo que llevas a casa. La murmuración trae consecuencias. Y Dios te libre de caer en porque dice San Pueblo, ¿no? Cae más pronto un hablador que un cojo. Y en el base al proverbio dice, en las muchas palabras no falta pecado. Ten cuidado, no entres en una situación de condenación. Tolerancia. ¿Por qué él sí y yo no? Sé tolerante. Dios a su tiempo hablará. Lo establecerá o lo quitará, pero será el Señor. No son cosas que nos correspondan a nosotros. No, es que debimos haber orado. No, no es eso. Dios no ha perdido el control. Tú lo perdiste, que es diferente. Y te sientes vulnerable porque muchas veces es porque como no tenemos el control, porque todos de alguna u otra forma somos controladores, y como no lo tienes, pues te enojas. Y el que se enoja hará locuras. ¿No? Bien. ¿Cómo ven esto? Vamos a aprender juntos, estamos aquí para aprender juntos y caminar juntos en estos principios que Dios quiere enseñarnos en esta tarde y cómo debe de ser nuestras relaciones hacia con los demás. Imagínate, ¿no?, cuando estás con diferentes tipos de culturas, personas, pues vamos, hay un sinfín de maneras, ¿no?, de posibilidades en que el evangelio fluye en todo el mundo. En más de, ¿cuántas personas dicen que hay en este mundo? 8,000 millones de personas. Entonces, no puedes cuadrarte a lo que tú piensas. Bien, sigamos. Marcos 9:41 dice así. ¿Quién le quiere dar lectura? Porque cualquiera que les dé a ustedes de beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Dense cuenta lo simple que el Señor nos enseña, que aún dar un vaso con agua, pues le agradezco, ¿no? A Katy me dio literalmente, un vaso con agua, ¿no? O en este caso una botella, ¿no? Algo simple, algo sencillo. No se nos pide que hagamos grandes cosas, ¿no? Cosas simples. Nuestro corazón, en la vida, en nuestro actuar de todos los días, desde simplemente el saludar a alguien, es una manifestación de bondad, de amabilidad, de gentileza. El abrirle la puerta, el saludar, el que si ves algo que está fuera del lugar, una basura, tirarla. Vamos, lo haces no porque otros no lo puedan hacer, sino porque tu corazón y tu vida diaria, día a día, debe de ser una vida constante de gentileza hacia los demás. Eso te va a ayudar en tus relaciones interpersonales. Créelo,
los más jóvenes deben de entender el saludar, el ser gentil, el Señor no pide grandes cosas, el simplemente ver al sediento, al que tiene algo, alguien, vamos, mira, te lo voy a demostrar. Voltea a ver al que está a tu lado y sonríele. De veras, de corazón. Cambia, ¿no? Es una señal simple que todo está a nuestra mano. Oye, viene alguien por primera vez, salúdale. ¿Cómo estás? Preséntate, dale tu nombre. Dile, ¿en qué te puedo servir? Algo sencillo. No nos pide cosas más allá de lo que estén fuera de nuestras posibilidades. Y el dar es una bendición. El dar, el entender este pasaje de que es mejor dar que recibir, o es más bienaventurado dar que recibir, eso es un pasaje que es progresivo. El aprender a dar es algo que te lleva tiempo, que te lleva años. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque por naturaleza somos egoístas. Y muchas veces somos condicionantes. ¿A qué me refiero? Estamos, o nos enseña la cultura presente, das algo a cambio, ¿con qué objetivo? De recibir un beneficio. Por eso digo que el dar es progresivo, porque cuando tú das, tienes que aprender, sobre todo con tu corazón, analizarlo, reflexionar en cómo estás dando algo que sea de una manera desinteresada. Es decir, mide tu corazón, porque muchas veces, ¿por qué das algo? Hay una naturaleza en nosotros que siempre es egoísta y que siempre quiere sacar un beneficio con el objetivo, pues obviamente, de recibir una gratificación. Pero eso es muy importante. Cada que tú das algo, que realmente sea, Señor, mira, para palabras sencillas, no lo das al que está a tu lado, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hazlo como él mismo, como para el Señor. Ve, es Cristo el que está a tu lado. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces cuando tú das, puedes salir decepcionado. Va a ocasionar que muchas veces la gente al cual tú le has dado algo, ni siquiera te dé las gracias. O como entra nuestro prejuicio, dices, ¿por qué darle si es un flojo, no trabaja, no se esfuerza? Entonces tu dar está condicionado y no debe de ser así. Tu dar debe de ser desinteresado totalmente, sin esperar recibir nada a cambio. Pero luchamos porque de una manera, insisto, nuestro prejuicio sale a flote y entonces dices, no, o sea, vamos a dar, pero... Y eso es algo que tú tienes que venir a Dios y decirle, Señor, realmente, si lo doy de veras como lo doy para ti, y si lo merezca tal persona o no, no lo sé. Lo hago porque sé que tú es bueno dar. Por eso el dar es algo progresivo y que tú siempre tienes que estar autorreflexionando en las intenciones de tu corazón. Eso es muy importante para que el dar se vuelva algo genuino y entonces sea realmente algo que el Señor te recompense algún día. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a avanzar. Por cierto, este hombre se hizo viral hace algunos meses porque es un mesero que en su manera en cómo sirve las bebidas, el whisky y todo esto, pero él tiene un lema, dice, el servir a los demás está la grandeza del hombre. El servir a los demás está la grandeza del hombre. Se llama Bandera Luna, un español que se hizo muy viral en las redes y hoy en día pues está creciendo mucho, pero
es muy interesante porque lo escuché y me gustó, ¿no? Su manera de pensar y me gustó este lema. El servir a los demás está la grandeza del hombre. De veras, el servir a otros es un privilegio. Es ahí donde, pues aún en la iglesia, ¿no? Iglesia pequeña o las mega iglesias. ¿Para qué un nombramiento, no? ¿Para qué una posición? ¿No te das cuenta para quién lo haces? Que aún un vaso de agua será recompensado. Siempre ponlo así sobre la mesa. Lo hago para mi Señor, porque le amo. Sé que no soy el mejor hijo. Yo muchas veces le digo, yo sé que no soy tu mejor hijo, definitivamente, ¿no? No soy de tus grandes guerreros, pero tú sabes que lo que hago es porque te amo. Y yo sé que fallo mucho, pero mucho. Y Él lo sabe. Pero, Señor, lo que puedo hacer, lo hago. Estoy aprendiendo a darlo desinteresadamente. Vámonos al último. Casi lo último. Marcos 9:42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. Esto es muy interesante porque el ser la causa de que tropiece un hermano débil es ganarse realmente un castigo eterno. La piedra de molino que se menciona es muy grande, ya que se requería de un asno para hacerlo girar, ¿no? Y darle vuelta. Entonces, aunque no, en aquella época en que Jesús dice eso, ese castigo existía en Palestina y en esa región del Oriente, y lo usaban los romanos cuando entraban en una situación de un castigo hacia una persona, literalmente lo arrojaban al mar con una soga, con esa piedra. Literalmente no hay posibilidad alguna de que esa persona pudiera sobrevivir, se ahogaba. Era algo que se hacía, o sea, no lo dijo solamente como una cuestión ilustrativa, ¿no? Como una analogía, no, realmente existía. Entonces, esto es muy interesante porque es terrible el que uno sea el que tú puedas ser parte de inducir a alguien para pecar, ¿no? Para hacerlo caer. Pero algo es muy, muy importante mencionar. Esto no es solamente una situación como cuando luego invito a alguien a hacer algo malo. Todos hicimos travesuras de niño, ¿no? Todos seguramente hacíamos travesuras. Yo recuerdo cuando era niño, pasaba un autobús, ¿no? Y entonces mis amigos y yo, lo que hacíamos era que traíamos una bandeja, cubeta con agua, y con papel sanitario lo que hacíamos era hacíamos bolitas de papel, las metíamos en el agua, y cuando pasaba el camión, y así, como que había una parada cerca, entonces el camión no iba tan rápido, mis amigos y yo lo que hacíamos era aventarle las bolitas de papel, y pues obviamente alguna gente iba dormida y pues les caía, ¿no? En la ventana, y pues se hacía y pues nosotros muertos de risa, pues obviamente el camión nos iba a parar, no le hacíamos daño, pero era una travesura, ¿no? En otras ocasiones hacíamos con unos pasadores, le sacábamos filo, los metíamos a un popote y con una liga jugábamos así como ¡paz! Y de repente pues pasaban personas, se nos iba la mano y le enterraba el pasador, que era algo de metal, y les enterraba, ¿no? Pues la verdad es que nunca nadie nos golpeó ni nada de eso, pero hacíamos muchas travesuras de ese tipo. Con un palo, cuando se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bolillo, ¿no? Que le llamábamos. Jugábamos así con el palo, lo levantábamos. Entonces era un palo de madera afilado de los dos lados, lo levantábamos y cuando se levantaba le pegábamos. Hacíamos competencias, pero de repente pasaba alguna señora y le pegaba en la espalda y se nos armaba, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas, mis amigos y yo, pues hacíamos travesuras, pero realmente lo que quiere enseñar el Señor, esto es una acción premeditada
y con conocimiento de causa del enorme daño que se va a hacer al débil, a los débiles. Miren, estos días he estado orando a Dios y sabemos que existen mafias, pero pues estaba viendo un documental sobre las cosas que hacen con los niños en Cancún, en toda esa zona. Se hace una cantidad de pedofilia así horrible, terrible, hermanos, las cosas que suceden con nuestra niñez. No solamente destrozan el físico de los pequeños, sino el alma, emocionalmente, literalmente están muertos en vida, los pequeñitos. Y son mafias y organizaciones también organizadas entre México y otros países de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y otras naciones. Y realmente lo que viven estos pequeños son cosas terribles, y es ahí donde entendí este pasaje, ¿no? O sea, aquel que haga caer, le haga daño a uno de estos pequeños, mejor le fuese, ¿no? Y oro para que Dios realmente... no puedo hacer mucho, pero sé que mi oración puede hacer que estos perversos caigan, ¿no? Sean realmente Dios destruya, ¿no? Esas maquinaciones que se levantan en contra de estos niños, ¿no? Que suceden, porque realmente son cosas muy tristes de mencionar, tan solo de platicarlo, son cosas realmente que lastimarían. Yo tengo niños pequeños y digo, no, o sea, sería terrible como padre saber que eso le pasa a tus pequeñitos, realmente te mueres. Y entendí eso. Dios traiga juicio sobre esos hombres. Es un castigo eterno, no son travesuras. Son cosas terribles que suceden en este mundo. Son cosas que a veces inclusive, y no solamente de este mundo, que te des cuenta que muchas veces tú puedes ser parte de hacer caer al que está a tu lado y llevarlo a un pecado que no debe de ser. Dios tiene cuidado de los débiles. Y es ahí donde ese pasaje me dio mucha paz porque dije, sé, Señor, que si uno como humano, como padre, me duelo, cuanto más tú. Tienes cuidado de esos débiles. Me toca orar y saber que Dios va a actuar de una manera especial para acabar con esas situaciones. Bien, y finalmente, vámonos ya para los últimos pasajes, que son varias situaciones. Dice, cualquiera que, bueno, eso lo vimos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ese es uno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí va la otra, ¿no? Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y número 3, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este pasaje establece gráficamente la característica, es una ilustración que se usaba muy del Oriente para describir una verdad fundamental, que si hay una meta en la vida por la que hay que sacrificar cualquier cosa, habrá valido la pena. O sea, muestra una enseñanza radical, es una situación donde, por supuesto, no se habla literal que se haga eso, pero si es una situación, da el énfasis al decir que solamente tu mano, tu pie y tu ojo, mejor es cortarlo, quitártelo, que entrar en una situación de juicio y de sufrimiento eterno. Entonces, eso es algo que nos debe enseñar a nosotros, que cuando nosotros tenemos
un propósito en nuestra vida, entendiendo que ese propósito y ese llamado que Dios te ha dado, siempre hay un precio y un sacrificio por el cual es necesario que en algún momento en nuestra vida nosotros tengamos que tomar una decisión. Va a haber un momento en tu vida donde tú un día vas a tener que tomar una decisión. Alguna situación, por ejemplo, puedes decir, ¿de qué hablas? ¿Algún mal hábito? ¿Abandonar algún placer? ¿Renunciar a alguna mala amistad? ¿Cortar y excluir alguna cosa que nos ha llegado a ser muy querida? A fin de ser totalmente obedientes a la voluntad de Dios. Todos, en un momento en nuestra vida, en mi vida, voy a tener que tomar una decisión. Donde yo bien sé que eso que estoy haciendo no me conviene. Que esa persona a la cual sé que no debo de tener una relación de la cual tú sabes que no debes de tener, tienes que tomar la decisión de hacerlo a un lado. Si has entendido que Dios tiene un llamado y un propósito para ti, mejor que lo que tú estás haciendo. Dios no solamente te llama a algo bueno, Él te llama siempre a tomar lo mejor, aunque tú no lo entiendas, aunque te duela mucho. Una amputación siempre va a ser dolorosa. Es mejor cortar una mano, un pie, un ojo. Quizá te va a dejar una cicatriz o puedas dolerte hasta lo más profundo de ti. Pero si eso honra a Dios, es mejor hacerlo. Quizá tú dices, ahorita yo estoy bien, estoy tranquilo, no pasa nada, la llevo bien. No he tenido que tomar decisiones en mi vida. Pero no olvides esto, un día tú vas a tener que tomar decisiones. Y el mensaje o lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde es que en eso tú escojas no lo bueno, lo mejor. Que Dios cumpla sus propósitos en ti, aunque tú no lo entiendas. Oye, pero es que nunca tuve y ahora que lo tengo. Sí, pero si tú sabes que eso no es correcto, porque tenemos todos una conciencia, la cual también Dios nos habla por su Espíritu, ¿no? Y nos dice, sabemos todos, como dicen, a nadie engañas, tú mismo sabes aquello que sí está bien y aquello que no está bien. El desarraigo puede ser tan doloroso como literalmente una operación quirúrgica. Puede parecerse a cortar una parte de nuestro propio cuerpo, pero si hemos de conocer la vida real, la verdadera felicidad y paz, hay que renunciar a todo aquello que nos estorba. Valdrá la pena seguirle. Hay un precio el seguirle a Dios. Literalmente hay un precio al cual todos somos llamados. ¿Qué aprendemos entonces a manera de resumen? Cada día Dios nos da una oportunidad de actuar de la manera correcta en las diferentes circunstancias que enfrento, siendo tolerante ante los demás. Demostrando entonces nuestro servicio aún de las maneras más sencillas, pero a la vez siendo muy cuidadosos de no ser parte del daño que puedo causar a mis semejantes por alguna situación malintencionada. Y entendiendo que habrá situaciones donde tendré que cortar de tajo aquello que me limita o estorba en nuestro objetivo de ser obedientes al llamado y al propósito que Dios me ha dado. Esas son las cosas que nos tenemos que llevar. Número 1, ser tolerantes, aunque no lo entiendas. Número 2, servir aún de las maneras más sencillas. Número 3, ser muy cuidadosos de no ser parte de hacer caer a alguien a una situación de un pecado. Y número 4, que en mi vida en algún momento voy a tener que cortar de tajo aquello que me estorba o me limita
para seguir creciendo en gracia. Todos tenemos que pasar eso. Ahí sí, chicos, grandes, casados, no casados, solteros, viudos, todos sin excepción, en algún momento dado en nuestra vida, tenemos que tomar las decisiones correctas. Eso es lo que nos tenemos que llevar el día de hoy, en esta noche, en estos pasajes que nos enseña Marcos. Y pues encomendamos a Dios. De alguna manera, concluimos, esto puede ser sencillo si tú dejas que la vida de Dios que tienes dentro de ti, si tú has tomado la decisión de seguirle, en la gracia y en la capacidad que Él te da, tú puedes tener la gracia suficiente para actuar como debes de actuar de la manera correcta. Sea Dios, la gracia de Dios en nuestra vida todos los días, sin excepción. Llévate eso en esta tarde. Que Dios nos ayude a todos, porque yo me siento con ustedes. Estoy en el mismo caminar, en el mismo maratón. Todos, por eso mencionaba, todos estamos aquí para aprender y reflexionar juntos sobre estos pasajes que hemos visto. Bueno, vamos a orar en esta tarde y ya agradecemos a Dios. Padre Celestial, gracias te doy porque sé que muchas de las cosas que hemos visto y no solamente hoy, sino en los anteriores sábados, Señor, nos hemos dado cuenta que tú nos hablas de una manera muy especial según las circunstancias que estamos viviendo. Gracias por ser fiel a nosotros, Señor. Gracias por hablarnos las palabras correctas a nuestra vida. Ayúdanos. Hay cosas que yo creo que, como todos los que estamos aquí presentes, hay cosas que muchas veces no entiendo. Una enfermedad, una situación familiar, la escasez, una situación en mi alma, en mi corazón, lo que estoy viviendo, angustia, ansiedad, tristeza, frustración, debilidad física, debilidad en mi alma, las enfermedades propias de la edad muchas veces también, Señor. Y no entiendo, Señor, pero seas tú quien nos dé la potencia, la gracia para salir adelante y seguir avanzando, Señor. Todos, sin excepción, en algún momento dado en nuestra vida, yo creo que nos vamos a enfrentar ante una realidad como esta, ¿no? Donde tenemos que tomar acción y muchas veces no será sencilla o simplemente no queremos tomar acción. Pero tú ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a que realmente tengamos la gracia suficiente para poder, Señor, tomar las mejores decisiones y honrarte y honrar al que amamos y al que decidimos seguir. No es fácil, Señor. A veces la cotidianidad, la monotonía de la vida, en el matrimonio, en la familia, los problemas, Señor, que a veces interpersonales hay con el que tengo a mi derecha, al que está a la izquierda, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis primos, mi ambiente laboral, Señor, todo eso, las tentaciones inclusive, Señor, que me enfrento todos los días, de dinero, de sexualidad, de todo tipo, de toda índole, Señor, cual esta fuese. Danos gracia, dale gracia a esta iglesia local. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes a cada uno, que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos siendo los mismos, sino siendo realmente oidores, pero también hacedores, Señor, de lo que tú nos has enseñado en esta tarde-noche, Señor. Gracias por tu bondad infinita, agradeciéndote por esta iglesia, Señor, que tú guardes a cada uno, pueda llegar con bien, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.